Vamos a dar inicio al capítulo de antibióticos. Es uno de los capítulos los más amplios. Como tal, ustedes ya deben tener conocimientos bastante sustentables que han llevado a bacteriología. Ustedes ya saben que antibióticos se pueden usar, vamos a ir hablando de mecanismos de acción, sus clasificaciones, sus criterios de su aplicación. También tienen experiencia en antiparasitarios, conocen mejor los ciclos vitales de los parásitos de los que yo conozco, porque no es algo que yo lea frecuentemente. Que ustedes están fresquitos, el año pasado nos han llevado parasitología. ¿Por qué han llevado parasitología? Peor todavía, ¿no? Les ha hecho andar de puntitas, ¿no ves, la doctora Laguna? Para que aprendan bien. Es exigente la doctora Laguna. Y bueno, antivirales también han llevado el bacterio y antimicóticos también, creo, ¿no ves? Algo por uno. Entonces, ahora vamos a ver desde el punto de vista de la farmacología. Y además les aclaro que es un capítulo muy importante porque sin importar la rama de especialización que ustedes hagan, seguramente van a usar antibióticos, ¿no? Además nunca falta un vecino, un amigo, un familiar que les pide una guía, un consejo. A veces incluso ya tienen tratamiento, ¿no? Pero lo que preguntan, ¿no? Para cerciorarse, o para ver si sabes, o para ver si lo que le han dado está bien, ¿no? Entonces, vale la pena siempre tener un conocimiento bien fundamentado, especialmente de antibióticos, ¿no? Antibacterianos, ¿ya? Porque antibióticos engloba todas estas ramas, sus divisiones, ¿no? Entonces, antibióticos, AINES, corticoides, son cosas que, sin importar la especialidad, van a usar. Entonces, en capítulos nos tienen que poner mucho énfasis, ¿no? De repente, cuando veamos antidepresivos, antiserotoninérgicos, bueno, este capítulo va a estar más relacionado con aquellas personas que se inclinen con la psiquiatría, ¿no? Igual está bien que conozcamos, que entendamos cómo actúan todo, pero no son fármacos de aplicación frecuente, ¿no? Pero antibióticos, AINES, constantemente se utilizan, ¿no? Entonces vamos a empezar diciendo que un antibiótico es una sustancia química producida por un microorganismo que tiene la capacidad de eliminar o inhibir a otro microorganismo, ¿no ves? Yo para que entiendan y se acuerden les digo, si yo le digo aquí a un joven que traiga su perro y la señorita trae su gato, ¿qué va a pasar? Se van a enamorar, dicen, no pues. Se van a pelear, ¿no ves? Se van a pelear. Yo creo que algo así ocurre a nivel de seres microscópicos, ¿no? También tienen ese instinto de pelea, ¿no? Y luchan entre ellos, ¿no? Y, por ejemplo, los hongos producen sustancias que destruyen a las bacterias. Esto ha sido un evento casual descubierto por Sir Alexander Fleming, ¿no? Dicen algunos libros que Sir Alexander Fleming era un hombre muy desordenado, ¿no? Entonces, él hacía sus cultivos, estaba estudiando las cepas bacterianas y toda esta historia, y accidentalmente él derrama el cultivo de un hongo sobre un cultivo de bacterias, ¿no ve? Y encima dice, ¿qué me importa? Lo voy a dejar así, no va a pasar nada, ¿no? Se va de vacaciones 2 semanas, creo, ¿no? Pero él, muy observador, obviamente muy inteligente, pero desordenado, algo característico de los inteligentes, ¿no? Yo quisiera que vean esta historia de un poquito. Sigamos. Nota que el crecimiento bacteriano ha sido inhibido, ¿no? Esa colonia bacteriana que tiene que proliferar no logra proliferar. ¿Por qué? Porque él derrama accidentalmente la cepa de un hongo, ¿no? Entonces él dice, el hongo ha inhibido el crecimiento bacteriano, y a partir de eso otros investigadores continúan sus estudios y logran determinar que esta sustancia producida por un microorganismo, por un hongo, es capaz de eliminar o inhibir el crecimiento de otro microorganismo, de una bacteria, ¿no ves? Cumple el criterio, ¿no es cierto?
para que nosotros lo apliquemos terapéuticamente, obviamente estamos hablando de un proceso infeccioso en un huésped que es el ser humano, y vamos a manejar patologías de invasión de organismos externos sobre el organismo humano, que incluyen bacterias, que nos va a permitir estudiar los fármacos con propiedades antibacterianas, hongos, nos va a permitir estudiar sustancias con propiedades para destruir al mismo hongo, que son antifúngicos, antimicóticos, fármacos antivirales, fármacos antiparasitarios y tubérculos tácticos. ¿Ya? Entonces, todo esto incluye la definición de antibiótico. ¿Ya? Antes decían que antibiótico se usaba cuando hablábamos de una sustancia de origen natural, de origen biológico, ¿no ves? Y quimioterápico era una sustancia obtenida por síntesis química, igual tenía capacidad de producir efecto bacteriano o antimicrobiano, ¿ya? Pero hoy por hoy se utilizan ambos términos de manera distinta, ya no hay mucha complicación, ¿no? Pero ¿quién puede recordar? Antibiótico de origen natural, penicilino no táctico, ¿no ves? Antibiótico, sulfonamidas, por ejemplo, ¿no? De origen netamente sintético. Ahora mejor dicho, quimioterápico. ¿No ves? Ya. Acá ustedes van a ver algunos enfoques que han permitido clasificar esta gran familia de sustancias. Lo más amplio sería antibacteriano, antimicótico, antiparasitario, antiviral, antifúngico. ¿No ves? Eso sería la división más amplia. ¿No ves? Pero dentro de los antibióticos tenemos varias familias que tienen origen químico diferente, obviamente, ¿no? Y obviamente también se pueden clasificar según su origen químico, según su mecanismo de acción, según sus propiedades antibacterianas, según su espectro antibacteriano. Se van a dar cuenta que en medicina, no solo en farmacología, cuando existen muchas clasificaciones es porque ninguna es plenamente satisfactoria, ¿no? Ninguna puede dar un enfoque global, ¿no ves? Por eso hay muchas clasificaciones. En realidad no se puede hacer una sola clasificación, ¿no? Pero bueno, de hecho los antibióticos vamos a ver beta-lactámicos, donde están las penicilinas, las clororinas, los carbapenemes, los monoactámicos, los inhibidores de beta-lactamasa, las tetraciclinas, las quinolonas, las aminoglucosas, los estresores, más sólidos, ¿ya? Dentro de los antimicóticos, antifúngicos, polínicos, no polínicos, azoles, dentro de los antivirales, análogos de los nucleósidos, análogos de los nucleóticos, análogos de los pirofosfatos, inhibidores de la neuraminidasa, interferones, antirretrovirales, bueno, una gran variedad. Por su espectro de acción, estas sustancias químicas se pueden dividir de amplio espectro, de espectro intermedio o de espectro reducido, ¿no? Por su espectro, ¿no? Hablan en relación al número de especies de bacterias sobre las cuales actúan, ¿no es cierto? De amplio espectro actúan sobre bacterias, hongos, protozoos, ¿no? Mata todo, ¿ya? Mucho menos específico, pero es muy útil, ¿no? De espectro intermedio, ¿no? Actúa ya sobre un número más limitado. Tenemos los antimicrobianos, los antibacterianos, que es lo primero que vamos a estudiar desde la próxima clase si acabamos con fármacos beta-lactámicos, donde está la penicilina y compañía. ¿Lo ves? Actúa ya sobre poquitos, ¿no? De espectro reducido, actúan sobre un número muy limitado de especies, como por ejemplo los glucopéptidos, ¿no? Ya son muy específicos para la destrucción de una bacteria en específico, ¿ya? Por su efecto se pueden considerar fármacos bacteriostáticos o bactericidas. Los bacteriostáticos obviamente inhiben la replicación bacteriana. No olviden que las bacterias se multiplican por fisión binaria, muy rápido, eso quiere decir, ¿ya? Entonces, cuando el efecto del antibiótico detiene la división bacteriana, se dice periostático.
Pero cuando acaba su efecto, las bacterias vuelven a dividirse. ¿No ven? Entonces es un efecto reversible. Contrario al efecto bactericida, que provoca la muerte bacteriana, y por lo tanto, una vez que muere, la situación es irreversible, ¿no? Los beta-lactames, la penicilina, que va a ser nuestro ejemplo, nuestra referencia, y yo voy a insistir en que usen penicilina, ¿no? Porque sigue siendo efectiva y hay que guardar algunas armas en casos especiales, ¿no? Entonces, ¿qué hace la penicilina? De manera general podemos decir que inhibe la síntesis de pared bacteriana. Las bacterias tienen en su conformación una pared bacteriana, vamos a ver enseguida un esquema, ¿no? Y esta pared bacteriana le permite resistir una presión intrabacteriana elevadísima, ¿no ven? Las bacterias osmóticamente tienen una presión mucho más elevada que en nuestras células o que en nuestro medio interno, ¿no es cierto? Entonces, cuando esa pared está débil, la bacteria prácticamente, la pared celular, la membrana no resiste y la bacteria, por su elevada presión osmótica, estalla. Hay unos videos que el otro día he visto en TikTok, ¿no? Que mostraban el efecto. Si puedo, voy a mandar al grupo, ya puedo buscar. Porque era muy didáctico, se veía cómo las bacterias estaban estallando prácticamente, ¿no? Entonces, ese es un efecto bactericida, ¿ya? Y obviamente va a ser irreversible. No son las únicas, obviamente hay muchos fármacos que tienen acción bactericida, ¿no? Los anticorpos, la fosfomicina, la metoprolatoina, la rifampicina, muchísimos, ¿no? Otra forma de clasificar a los antibióticos es según su mecanismo de acción, ¿no? Entonces vamos a ver que hay algunos que actúan sobre la pared bacteriana. Seguido les voy a mostrar un esquema de qué es la pared, ¿ya? Estas son bactericidas, beta-lactam, propacitracina, cicloserina, listoserina, vancomicina. Otros alteran la membrana, es una estructura diferente a la pared, ¿no ven? Las polimicinas, los antifúngicos. Otros inhiben la síntesis de proteínas, ¿no? Generalmente van a provocar un efecto bacteriostático. Aminoglucosa, prolaminocorte, racecinas, macrólidos. Otros inhiben la síntesis de ácidos nucleicos. Pueden actuar en 3 niveles. Pueden interrumpir la replicación del ADN, como las quinodonas, pueden impedir la transcripción, como la citromicina, o pueden inhibir la síntesis de metabolitos esenciales. Y este mecanismo de la síntesis de metabolitos esenciales, algunos autores lo consideran un quinto mecanismo, ¿no? Y lo clasifican de una manera independiente. Esto es lo mismo, solamente estamos usando de manera esquemática los sitios donde actúan, ¿no? Que hay algunos que alteran la membrana, que hay algunos que están alterando la pared. Ya tienen la gráfica, ya se ve, la pared es esta estructura más periférica, ¿no? Y la membrana es la que está en cambio más oscura, ¿no? Es una estructura más interna, ¿no? Eso es una característica de las bacterias, diferentes a nuestras células. Nuestras células solo cuentan con membrana, una capa lipídica, pero las bacterias tienen, aparte de la membrana, una barrera protectora justamente para dar estabilidad, porque la bacteria debe resistir grandes presiones intrabacterianas, ¿ya? Otros actúan a nivel de la ribosomal, inhibiendo la síntesis proteica a nivel del segmento 30S, a nivel del segmento 50S. Otros actúan inhibiendo la síntesis de ácidos nucleicos a nivel de la transcripción, a nivel de la comunicación, de la replicación, de la transcripción y de la síntesis de metabolitos esenciales, ¿no? No hay sustrato para la información de esta cadena, ¿no? Entonces ahí tienen lo mismo, ¿no? Ustedes deben recordar siempre que hay una relación íntima cuando ustedes hacen un tratamiento donde están interviniendo 3 participantes: las bacterias, el huésped y nuestro antibiótico. ¿No ven? Algo que es típico de los antibióticos, que casi se cumple al 100% diría, es que los antibióticos actúan en estructuras
existen en la bacteria. ¿No ves? Les he dicho ahorita, nuestras células no tienen pared celular. Entonces, algunos antibióticos destruyen la pared celular. Entonces, solo va a dañar a las bacterias. No puede dañar a nuestras células porque nuestras células no tienen, ¿no? Igual, la síntesis ribosomal es diferente. ¿No ves? Las bacterias tienen el segmento 50S y el segmento 30S a nivel ribosomal. Nuestras células no tienen ese tipo de segmentos. Entonces, si afectan al segmento 30 o 50S, nuestras células no van a sufrir ningún tipo de daño. ¿No ves? Porque no cuentan con esas estructuras. ¿No ves? Entonces, la ciencia farmacológica da el conocimiento de cómo funcionan las bacterias, de identificación de sus componentes estructurales, ha permitido a los investigadores encontrar blancos terapéuticos que afecten a la bacteria y no al individuo, ¿no es cierto? No al huésped. Y han establecido el triángulo de Davis, ¿no ven? Que establece el daño que provocan las bacterias en un organismo, los mecanismos de defensa que desencadenan el organismo, porque por ejemplo, cuando yo les hablaba de fármacos bacteriostáticos, no matan a la bacteria, detienen su crecimiento. ¿Y quién aprovecha ahí? ¿Quién? ¿Quién? No. Podría ser, pero no. ¿Quién aprovecha ahí cuando hemos inhibido la replicación bacteriana? ¿Quién viene y da el golpe de gracia? Los macrófagos, pues, nuestras propias células de la inmunidad, ¿ves? Que tienen, obviamente, el trabajo, ¿no? Entonces, hay la respuesta del individuo y la acción de la terapia farmacológica que vamos a hacer nosotros con nuestros fármacos antibacterianos. Para esto, ustedes van a ver, aquí yo les voy a, en esta presentación les voy a dar consejos de qué es lo que tienen que saber, que después lo vamos a ir pasando, ¿no ves? Para que ustedes puedan tener un buen criterio, ¿no ves? La resistencia, ¿no? Lamentablemente, desde que han aparecido los antibióticos, se han identificado mecanismos de resistencia que han permitido que las bacterias previamente susceptibles encuentren mecanismos para defenderse de la presencia del antibiótico, que el antibiótico las destruye, ¿no ven? ¿Qué hacen ahora las cepas de estreptococo y de estafilococo especialmente para inhibir la acción de la penicilina? Secretan una enzima, la beta-lactamasa, ¿no ven? Y esa beta-lactamasa inactiva a nuestra penicilina. Nosotros felices hemos dado el tratamiento y la bacteria más inteligente, el médico, ha producido una enzima para destruir al antibiótico, ¿no ven? Entonces han desencadenado mecanismos de resistencia. Ya hay descripciones de resistencia desde 1940, ¿no? Y antes incluso, ¿no? Que ya los investigadores de la época se percataron de que un antibiótico hacía efecto, pero después de una terapia, después de un periodo de uso, dejaba de hacer efecto, ¿no ven? Entonces investigaron y se identificaron. Estos son los mecanismos, ¿ya? Los tipos de resistencia son otros, que los vamos a mostrar más adelante. Porque aquí están medio desordenadas las diapositivas, pero al final de cuentas la información les va a llegar a ustedes, ¿no? Todo con los aquí han funcionado diapositivas del año pasado, he aumentado algunas cosas este año y he aumentado algunas del doctor Barahona, ¿no? Entonces, está larga la presentación y además está un poquito más clara. Ya, igual, eso los voy estructurando todo, ¿no? Los de las manos, pero eso también les pido un poquito de atención. Pero estos son los mecanismos por los cuales las bacterias logran producir resistencia, ¿no ven? La producción de enzimas que destruyen o inactivan al antibiótico, la beta-lactamasa, enzimas modificantes de aminoglucósidos, ¿no? O enzimas modificantes de cloramfenicol, acetiltransferasa, ¿no ven? Entonces, todo esto
infección, ¿no ve? O a veces cuando entra rápidamente lo elimina, ¿ya? Entonces la bomba de flujo, ¿ya? Esto es disminución de la concentración intrabacteriana del antibiótico. Si no entra, no se afecta, ¿no ve? Otras veces, sitios activos donde el antibiótico debe fijarse para entrar, para ejercer su acción, especialmente a nivel ribosomal, muy importante para aminoglucósidos, para macrólidos que miden justamente a nivel ribosomal del segmento 50S o 30S, pueden provocar un objetivo estructuralmente alterado. Entonces el fármaco no reconoce su blanco. Si no reconoce su blanco, no puede ejercer su acción, ¿no es cierto? Otras veces la bacteria desarrolla vías metabólicas diferentes, como ocurre con el trimethoprim sulfonetoxazol, ¿no? Que bloquean el ácido paraminobenzoico, y la bacteria sintetiza ácido paraminobenzoico por otra ruta, entonces sigue viva. ¿No? Entonces desarrolla vías metabólicas alternativas. ¿No? Y obviamente puede haber cambios a nivel del genotipo de la bacteria. Sin material extraño, es una herencia vertical, lineal. Una bacteria tiene el gen de resistencia, y cuando esta bacteria se divide, las dos bacterias hijas van a heredar el gen de resistencia. No ha habido un material externo, ¿no es cierto? La bacteria ya tenía la propiedad de tener mecanismos de resistencia, por eso es lineal, sin material genético extraño. ¿Ya? Ha ocurrido por una mutación cromosómica de la misma bacteria, que en su intento de defenderse ha mutado. Siempre mutan, ¿no? Pero muchas veces se encuentra la mutación correcta que les permite resistir. Por eso yo digo, las bacterias, algunas bacterias resistentes, cumplen el refrán que dice: lo que no te destruye, me hace más fuerte. Cumplen a cabalidad. Ojalá nosotros aprenderíamos de las bacterias. Aquí termina con su chica, está llorando después. Nada que ver, pues. Bueno, pero muchas veces también este material genético que contiene la información de los mecanismos de resistencia puede provenir de afuera. Es un material genético externo, extraño, ¿ya? Y se va a transmitir a otra bacteria por transformación, por transducción, como los externos, ¿ya? También existen los transposones, los integrones, los genes cassette, que transfieren la información de resistencia a otra bacteria, ¿no? Ahora han descubierto que las bacterias se comunican, ¿no? No solo entre bacilos, también con espiroquetas, ¿no ves? Entre cualquier cepa bacteriana se comunican y transmiten la información para transcribir la información de resistencia, ¿no? Entonces todas las bacterias adquieren la resistencia cuando una ha logrado mutar y ha logrado encontrar los mecanismos de resistencia, ¿no? Hace un tiempito atrás he leído un artículo que les hacía leer a mis alumnos, pero no lo tengo, ahora lo voy a buscar, a ver si lo pido. Que era una investigación, un artículo un tanto pesimista, yo creo, pero decía: nos acercamos a una era post-antibióticos, ¿no? Así como en la Edad Media, ¿no? Una persona tenía una herida, esa herida se infectaba, seguramente llegaban al shock séptico y morían, ¿no ven? Porque no había antibióticos, ¿no ven? Curaban con brujerías, así, ¿no ven? Nosotros hemos vivido una época dorada, ¿no? Hemos descubierto los antibióticos, la antibiótico-terapia, y hemos podido controlar las infecciones, ¿no? Bacterianas. No olviden que las infecciones bacterianas son una causa de muerte significativa, ¿no ven? Y el hecho de que nosotros podamos controlar ha cambiado el curso de la historia, ¿no ven? Pero este artículo decía que nos acercamos a una era post-antibióticos, en la que los mecanismos de resistencia van a vencer y no vamos a disponer de ningún fármaco. Así, paciente con uñero infectado, listo, se va a mover. Ay, no, perdón, usted no estoy deseando el mal. Después, discriminación. ¿Por qué? Porque todo este arsenal terapéutico amplio que tenemos hoy por hoy, por estos mecanismos de resistencia, no va a poder ser efectivo. ¿Ya? Entonces,
Esto es una llamada de atención a usar bien los antibióticos y esto va de mano del médico, del farmacéutico y de la enfermera, ¿no? Y hasta del paciente, ¿no? Porque los pacientes son muy responsables, ¿no? Están con un proceso digestivo de infección, digamos, el médico mismo les receta y se compran para 2 o 3 días y no terminan el tratamiento, ¿no? Ahí exactamente, ahí es cuando la bacteria aprende a defenderse de ese antibiótico, porque ese antibiótico no ha terminado de destruir, ¿no ves? Entonces hay que evitar este tipo de situaciones, ¿no? Yo digo, sería tan sencillo, obviamente a veces puede sonar drástico, ¿no? Pero yo quisiera que las farmacias solo vendan esquemas completos. No les digo que no vayan, ¿no? Pero que solo vendan. Sí, doctor, ahorita tengo que tomar amoxicilina, solo le puedo vender 21 comprimidos para 7 días. No le puedo vender 200 ni 300. ¿Le vendo todo o no le vendo nada? No es por vender, sino que después ya no se compran, ya no cumplen su tratamiento. ¿Lo ven? Entonces, solo con esa medida tan sencilla, yo creo que lograríamos que la gente cumpla mejor, ¿no? Porque hay mucha responsabilidad por parte del paciente también, ¿no? Y el médico tiene que advertir de esta situación, pero para evitar que ocurra esto, ¿no? Esto es lo mismo, ¿no? Los efectos de la síntesis de la pared, los efectos de la membrana, los efectos de la síntesis proteica, los efectos de los ácidos nucleicos y los efectos de vías metabólicas. Aquí tenemos antimicóticos, antivirales, que vamos a ir viendo más adelante, para que podamos entender de lo que estamos hablando. Es necesario que les dé un pequeño recuerdo de el mundo bacteriano que nos rodea. ¿No ven? ¿Habrá bacterias aquí? ¿En sus leches? Ay, no ven. En su tomatodo, en el agua, en sus lentes, en su cartera, en el presentador. Vivimos rodeados de bacterias, ¿no? Y las bacterias solo están intentando sobrevivir. Cuando encuentran un lugar donde puedan sobrevivir, van a proliferar, van a dividirse y van a provocar un estado que nosotros lo vamos a denominar infección, un estrés más, ¿no es cierto? Entonces, las bacterias aprovechan el organismo humano para duplicarse, ¿no? También tenemos algunas bacterias que son flora bacteriana normal, ¿no es cierto? Tenemos flora bacteriana en la piel, en la mucosa oral, en el intestino, ni qué decir, en la mucosa vaginal de las mujercitas, ¿no ven? Cada estructura tiene una flora más o menos típica, ¿no es cierto? Pero muchas veces cuando las condiciones lo permiten, esas mismas bacterias se vuelven patógenas, ¿no ven? Por ejemplo, que se llama Bacillus subtilis, ¿no ven? Normalmente vive en nuestra piel, ¿no ven? Pero muchas veces cuando en pacientes inmunodeprimidos, esa bacteria provoca infecciones en piel, ¿no ven? Hay otro que vive en la vía aérea que se llama Moraxella catarrhalis, creo que sí es. La Moraxella catarrhalis vive ahí, ¿no ven? Y normalmente no pasa nada, todos la tenemos, ¿no ven? Pero hay ocasiones en las que esta provoca neumonías, ¿no ven? En pacientes que su sistema inmunológico así lo permite.
están los microorganismos en la clasificación de los seres vivos. Las bacterias como tal se pueden clasificar según su morfología. ¿Qué tipos de bacterias conocen? Espiroquetas, ¿qué has dicho? O espiritos también les dicen. Cocos, bacilos y espiroquetas, ¿no ves? Según su forma, ¿no ves? Según su fisiología. ¿Qué? No. Eso es según su apetencia victoriana. Aerobias y anaerobias. A ver, según su apetencia victorial, eran positivas y eran negativas. ¿No ven? Aquí tienen para que se recuerden algunos bacilos, algunos cocos, algunos espiritos. Y ahí tienen, esto sí, me gusta mostrar, la pared bacteriana. Este espesor medio lila, medio celeste, azulado, es la pared bacteriana. La bacteria gram positiva está categorizada como tal porque tiene una membrana similar a la membrana de nuestras células, una membrana, una capa lipídica, pero está rodeada de esta pared celular. ¿No? Aquí no se veía, pero como se volvió a estar aquí. Esta parte del café claro, ¿no? Y eso más oscuro es la membrana. Este café claro es la pared. ¿No ves? Entonces, por la medición de gram, las gram positivas se tienen de color violeta, ¿no ven? Azulado. Y las gram negativas rojo. Las gram negativas tienen una estructura conformacional morfológica diferente. Tienen, en primer lugar, tienen una doble membrana. Las gram negativas, ¿no ven? Tienen una membrana interna y una membrana externa. Ambas separadas por una delgada capa de pared celular. No es como la gruesa capa de pared celular de las gram positivas. Esta característica les da sus preferencias tintoriales. Ya nosotros nos permiten clasificarlas como gram positivas o gram negativas. ¿Ya? Entonces, ya puede haber pocos gram positivos, pocos gram negativos, pasivos, espiritos, todo. ¿Ven? De los parásitos, cuando vean a la doctora Laguna le pregunta, ¿ya? Los protozoos, los parásitos, ¿ya? Los protozoos pueden ser magellados, ciliados, isóporos, esporozoos, ¿no ven? Los hongos igual, contaminantes, patógenos, nada, por aquí dónde están. Dentro de los hongos patógenos, miren, aquí está la penicilina. ¿No ven? Y este es un microorganismo que excluye bacterias, como hemos dicho en la definición, ¿no? Que es un antibacteriano, un microorganismo que es capaz de destruir a otro microorganismo. Como un perro y un gato. No sé por qué se pelean, pero se pelean, ¿no ven? Los virus igual, su clasificación, virus DNA, virus RNA, eso ustedes recordarán mejor que ya. Como tal, hemos dicho lo mismo, antibióticos están producidos por diversas especies de microorganismos que inhiben la proliferación de otros microorganismos. ¿No ven? Los que son de origen natural, normalmente les decimos antibióticos, los que son de origen sintético, les decimos quimioterapios. Pero en la realidad se utilizan de manera distinta, ¿no? No se usan mucho el término quimioterapia, ¿no? Algunos inhiben la síntesis de pared, lo mismo, los galactanos, los procedimen los glupéptidos, algunos moderan la mineralidad de la membrana, por lo mismo, ¿no? La diferencia entre membrana y pared, ¿no ven? Otros
antibacteriano logre producir su acción como tal, debe lograr una concentración inhibitoria mínima. ¿Ya? Y con eso se logra producir su efecto. Normalmente, los que llegan a esta concentración inhibitoria mínima se categorizan como bacteriostáticos, ¿no? Pero otros no llegan a una concentración inhibitoria, llegan a una concentración bactericida mínima. Entonces ya están matando a la bacteria, ¿no? Y obviamente para clasificarse mejor dentro de los fármacos bactericidas. ¿Ya? En realidad esto es muy variable. Un mismo antibiótico contra un germen puede ser bactericida y contra otro germen puede ser bacteriostático. Entonces es imposible individualizarlo. Depende de qué antibiótico usas, contra qué germen atacas, y hasta depende de la respuesta individual del paciente. Hemos dicho que el triángulo de Davis establece una relación que está produciéndose en el control de un proceso infeccioso en el individuo. Cuando nosotros interferimos farmacológicamente con un antibiótico, vamos a iniciar una relación entre el germen, el huésped y el antibiótico. Obviamente el propósito es destruir al germen, provocando la menor incidencia de daños o efectos colaterales en el individuo, en el huésped. Otra definición un tanto teórica, pero bueno, sí que en algunos casos, es entender que los fármacos antibacterianos pueden dividirse como concentración dependiente o tiempo dependiente. Esto solo aplica para antibióticos, por ejemplo. No aplica para anticonvulsivantes, por ejemplo, ¿no? Solamente para antibióticos. ¿Ya? Los de concentración dependiente quiere decir que cuando alcanzan una dosis, ellos ya son, cuando alcanzan la concentración bactericida mínima, ellos son capaces de destruir o controlar la infección. Porque han alcanzado la concentración bactericida mínima. ¿Ya? En cambio, los tiempo dependientes, altos de concentración dependiente también tienen dosis dependientes. En cambio, los tiempos dependientes solo alcanzan la concentración inhibitoria mínima. Nivel el crecimiento bacteriano. ¿No ven? Ya esa colonia ya no se está replicando. Pero si no damos una dosis consecutiva, el efecto se anula y las bacterias otra vez proliferan. ¿No ven? Entonces, es importante dar el tratamiento de pulsos. ¿Ya? Se debe dar pulsos de tratamiento, ¿no? Pero también con los fármacos dosis dependiente. El dosis dependiente mata a la bacteria, pero nada te garantiza que hayas matado toda la colonia con una sola dosis, ¿no ven? Es imposible. Entonces, por eso se hacen tratamientos por 7 días, por 5 días, por 14 días. Por ejemplo, la citromicina se da por 5 días nada más, ¿no ven? Porque es dosis dependiente o concentración dependiente. ¿No ven? Porque su efecto va a durar más todavía. ¿No ven? En cambio, la amoxicilina es tiempo dependiente. Una vez que finaliza su acción, la micacina. A ver, es tiempo dependiente. Tienes que dar de tiempo para que su concentración siempre se mantenga. ¿No? Su docente es el doctor González, ¿no? De salud mental. Entonces ahora deja lo mismo. Y en el otro curso he usado lo mismo. En el mismo momento. Me van a decir gracias, ya. No mentir, yo voy a decir que tienen que borrar. Pero ustedes también pueden decir. Esto es tiempo dependiente. Hay un ascenso, hay una meseta y hay un descenso. ¿No ven? Entonces nosotros tenemos que lograr que la concentración esté siempre en la meseta. Porque aquí hay un nivel que se llama dosis mínima efectiva o, para los antibióticos, concentración inhibitoria mínima,
ya científicamente que podemos controlar la infección si llegamos a esos niveles. Si no llegamos a ese nivel, no controlamos la infección. Bueno, entonces, por eso es importante hacer tratamientos en impulsos, en dosis repetitivas. ¿Ya? También hay otra cosa que se llama efecto post-antibiótico, muy aplicable también para la azitromicina, ¿no ves? Porque yo siempre les digo que el tratamiento antibacteriano debe ser por lo menos 7 días. Y cuando hablemos de acitro, van a ver que el esquema terapéutico se hace solo por 5. ¿No ven? ¿Por qué? Porque el acitro es concentración dependiente y además tiene un potente efecto post-antibiótico. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una capacidad de inhibir la proliferación bacteriana aún después de que ha suspendido su uso. ¿No ven? Entonces, esto dura 2 días más. Entonces, sí llegamos a 7 días. Si yo le doy 5 días de acitro en sangre, su efecto va a durar 7 o 8 días. ¿No ven? No necesito darle 7 días. Podríamos darle, pero con 5 es suficiente. ¿No ven? Y obviamente, siempre hay que tener cuidado de cumplir los tratamientos, porque cuando no se cumple es ahí cuando aparece la resistencia. ¿No ven? Inactiva el efecto antimicrobiano y obviamente hay efecto, ¿no? Hay bacterias que tienen resistencia natural, ¿no ven? O hay bacterias que no son sensibles a la acción de ciertos fármacos, ¿no ven? Por eso cuando llega un paciente a emergencias, de repente van a tener una sospecha de que el paciente está en un shock séptico, digamos, ¿no ven? Le van a hacer el manejo inicial, hidratación, control de signos vitales, van a tratar de estabilizarlo, ¿no es cierto? ¿Qué le dan para tener una información rápida? Rápida. Bien tu respuesta, pero yo necesito saber rápidamente qué voy a hacer desde mi criterio médico para iniciar mi tratamiento antibiótico, porque veo que es un probable proceso infeccioso grave. ¿Qué? A ver, PCR, ya, bien, me ayuda. ¿Qué más? ¿Qué? Usar un antibiótico de amplio espectro, sí, suena buena idea, bien, también. Se puede usar, vamos a tener el PCR, el hemograma, luego se van a estar volando, el PCR va a estar positivo. Podemos usar un antibiótico de amplio espectro. Está bien, para iniciar está excelente, ¿no ve? Pero en emergencia le van a pedir la toma de muestra. Antibiograma a largo plazo, sí nos va a servir, cultivo de antibiograma, pero lo que vamos a pedir que nos pasen rápido es la información si es gram positivo o gram negativo. Solamente tinción de gram, nada más. Hay bacterias que son gram positivas, que son sensibles a unos fármacos, ¿no ven? Y hay gram negativas que son sensibles a otros fármacos. Entonces, por lo menos tener una intuición de cuál usar, ¿no? De la clasificación más general, que me estoy enfrentando a una bacteria. Tengo que saber a cuál le voy a dar. Aquí mi amigo me dice dar uno de amplio espectro, bárbaro. Tienen que combinar los 2 o 3, pero no, para dar una cobertura amplia. ¿No ven? Puede ser, está bien. ¿No ven? Y cuando ya me salga la tensión de gram, ya digo, no, a este me quedo con cobertura de gram negativo. ¿No ven? ¿Para qué le voy a dar si aquí el reporte me ha dicho que en presente es un gram negativo, ya para qué le voy a dar fármacos que actúan sobre gram positivos? ¿No ven? Está bien. ¿No ven? Entonces recuerden que hay una inmunidad, una resistencia natural de algunas bacterias, ¿no? Entonces, y también recuerden que la respuesta del paciente va a ser muy importante, ¿no? Para poder tener un adecuado control del proceso infeccioso, ¿no? Si no hay respuesta inmunológica del paciente, lamentablemente va a morir. Eso ya les decía, es natural, que decimos que es síndrome externo, es la directa, y esos son los tipos de resistencia que les decía, ¿no ves? Resistencia adquirida, disminución de la enfermedad, multiplicación y activación del antibiótico, alteración del sitio donde el antibiótico ejerce su acción.
para que nos pueda dar certeza de que va a lograr un control del proceso infeccioso, nos debe dar la certeza de que va a llegar a esa intervención, ¿no? Para eso el paciente debe estar hemodinámicamente estable, para eso le vamos a poner un suerito, ¿no ve? Porque si el paciente está hemodinámicamente estable, muy probable que el fármaco no llegue de la manera adecuada al sitio donde requiere su acción. Debe ser activo, obviamente, ¿no? Por lo menos por eso vamos a tener una idea si es gram positivo o gram negativo, ¿no es cierto? Y obviamente cuanto más específico, si tenemos una certeza de que ya nos ha salido el resultado del cultivo, ya sabemos qué bacteria es, y además el antibiograma, ya sabemos qué antibiótico va a ser más efectivo contra ese germen, ¿no ve? Entonces ya tenemos una certeza de que vamos a interferir con la acción de la bacteria. ¿Por qué? El reporte del antibiograma sí nos importa. Ahí podemos retirar todos los demás que estábamos dando por protocolo, por cobertura, y quedarnos con un antibiótico en específico. Eso se hace, por ejemplo, en meningitis. Lo vamos a ver más adelante. Meningitis de inicio, inicias con 2 antibióticos. Y ya cuando te dan tu reporte, ya no requieres uno de los 2, porque solo uno va a ser necesario. A ver, dice que sea tenga 2 causales. Entonces, para seleccionar un antibiótico, ustedes deben tener un buen juicio clínico, deben tener conocimiento de bacteriología y conocimiento de farmacología. Y a la hora de seleccionar su antibiótico, deben considerar la eficacia del antibiótico, el riesgo de toxicidad que genera este y las condiciones económicas del paciente para afrontar el tratamiento. Hemos hablado que los antibióticos son bactericidas o bacteriostáticos y cuando iniciemos un tratamiento, generalmente vamos a hacer empírico. ¿Qué quiere decir empírico? Basado en la experiencia previa. A ver, entonces, no es que a mí se me ha ocurrido a los autores de los libros, sino que ellos tienen estadísticas, pues, de que, por ejemplo, más común, la faringoamigdalitis es producida por el Streptococcus pyogenes, ¿no ves? Y el 100% de los Streptococcus pyogenes, no el 100%, el 90% son sensibles a penicilina, ¿no ven? Entonces, el protocolo de control de infecciones para el manejo de una faringoamigdalitis establece que debemos tratar con penicilina, ¿no ven? No es que se le ha ocurrido a alguien, ha dicho, no, esto es más barato, tenemos penicilina nomás. No, están basados en un dato estadístico, por años de experiencia, ¿no? Y se sigue usando y sigue siendo efectiva. El Streptococcus pneumoniae es altamente sensible a penicilina. Las neumonías por Streptococcus pneumoniae se tienen que tratar con penicilina, con nada más. ¿No ven? ¿Por qué? Porque la estadística nos demuestra que son sensibles. Podemos hacer ese tratamiento empírico. Obviamente, lo correcto antes de iniciar el tratamiento es proceder a la toma de muestras. ¿No ven? Pero no podemos tenerlo al paciente esperando, debemos iniciar, porque si no, el proceso infeccioso va a evolucionar y va a llegar a shock séptico y de ahí ya no lo sacamos, no se muere. ¿No ven? Hacemos la toma de muestra, iniciamos nuestro tratamiento empírico en base al conocimiento previo que se tiene. Por ejemplo, si yo les hablo de infección de vía urinaria en mujercitas, ¿en qué germen sospechan? ¿Qué? Más fuerte, no te escucho. No, ni lo conozco. Es el mejor. ¿No ven? No es que se les ha ocurrido, ¿no? La estadística demuestra que el 90% de las infecciones urinarias como mujercitas son producidas por el alcohol. ¿No ven? Entonces, podemos usar ese tratamiento. ¿No ven? Pero bueno, nosotros empezamos con un tratamiento empírico, luego ya de repente nos sale el resultado del cultivo y del antibiograma y ahí vamos a tener certeza de qué germen es y a qué antibióticos es sensible. Si es necesario rotar, rotamos, pues, ¿lo ven? Y si le hemos apuntado, porque la estadística así nos ha permitido anticiparnos y ser empíricos, pues continuamos con nuestro tratamiento. El 90% de las veces es así. Alguna vez te da cruzado, no, cambio, ¿no? Además,
No olviden esto nunca. La clínica es soberana en todo lo que hagan como médicos. Recuerden que la clínica manda. ¿No ven? Si tú le has iniciado un tratamiento empírico a tu paciente y no mejora al segundo día, no está pues bien el tratamiento. No es que tú hayas hecho malas cosas, sino que de repente te ha tocado un gen resistente o bueno, ha habido algo que ha provocado una mala respuesta, ¿no ves? Entonces ya vos clínicamente ya te das cuenta y dices, no, aquí le tengo que agregar algo, ¿no ves? No, la combinación de los pobres le decían, no, ampicilina sola no, aquí no se usa mucho, ¿no? Ampicilina sola no, ponemos gentamicina más, ¿no? Ampigena, ¿no? Belleza, todo justo. ¿No ven? Entonces, la clínica nos va a ayudar a corroborar que nuestro tratamiento empírico ha sido adecuado. Pero lo que nos va a dar certeza, evidencia, medicina basada en la evidencia, que es lo oficial, es el informe, el reporte del Ejecutivo y el Ejecutivo. Por eso ustedes deben respetar y trabajar en equipo con los profesionales químico-farmacéuticos, porque ellos nos están ayudando. Ellos son parte de la responsabilidad terapéutica sobre el paciente. Y el tratamiento profiláctico es bien. ¿Ya? Y está.